Van ingresando, mientras siguen ingresando nuestros compañeros. La idea es que el día de hoy sea una clase no tan técnica en términos de lo que nos compete, como es el marketing digital y las herramientas tecnológicas que se utilizan hoy día en el marketing. La idea del día de hoy es que podamos tener una breve reflexión respecto de no solo del área de la psicología del consumidor, ¿cierto? Cómo se comporta este consumidor, sino que también un poco una visión académica respecto de la situación que hemos vivido en estos 2 años, o en este último año, ¿cierto? En relación a cómo la tecnología llega a absorber nuestras vidas, ¿cierto? Y a cambiar un poco muchos paradigmas que podemos ver hoy día. Ya el hecho de estar haciendo una clase de esta forma, ¿cierto? Nos permite tener algunas bondades, como poder tener invitados que pueden estar en otra parte del mundo, ¿cierto? Y que pueden compartir experiencias. eh, pero también, ¿cierto? Nos quita un poco esto del poder convivir y socializar, ¿cierto? Con las demás personas. Pero, bueno, en el marco de eso, hoy día tengo la suerte de poder presentarles a un invitado que nos acompaña el día de hoy. Em, Él es un académico doctor en filosofía, ¿cierto? Él es magíster en psicología clínica, licenciado en magíster en filosofía, ¿cierto? También ha sido profesor durante muchos años y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, también de la Universidad de Concepción, de Tarapacá, acá en la región de Aysén también de INACAP. Y él es el señor Mauricio Otaiza, ¿ya? Y el día de hoy eh, lo invité, ¿cierto?, para que pudiera un poco conversar con nosotros y que nos diera una visión acerca de esto que les comentaba. Y bueno, los invito, por supuesto, a disfrutar la clase del día de hoy. En términos técnicos, ¿cierto? Toda la información está en Cibeduc. Las notas van a estar la próxima semana sin falta. Y bueno, don Mauricio, em, le dejo el espacio para que pueda compartir con nosotros. Un gusto saludarlo y muchas gracias por su Gracias, tiempo. profesor Alcaide. Gracias, profesor Alcaide. Gracias al señor Pedro Yeufo y la señorita Karina Gutiérrez. El profesor Alcaide me pidió y accedí con mucho gusto poder compartir algunas reflexiones en torno a la cuestión de la tecnología. Yo sé que ustedes están aplicándola para cuestiones de marketing. Eh, y por supuesto han tocado temas atinentes a la psicología del marketing. Pero la verdad es que hay cuestiones más profundas que hay que tratar de analizar a la hora de plantearse estrategias. El marketing no es para aficionados. Yo no soy un aficionado al marketing, no es mi área, pero sí mi área es la reflexión en torno a las cuestiones que ustedes están empleando, la psicología y por supuesto la relación con las demás personas a la hora de, por ejemplo, plantearse una estrategia de, de instalación de un producto. Trátese un producto concreto o trátese de una necesidad o la instalación de algo que pudiese eventualmente abrir nuevos campos de empresa, ¿no? Por ejemplo, es lógico que este último tiempo más bien hemos asistido a empresas que instalan supuestas necesidades para después crear los productos, ¿ya? Entonces, pero lo primero que tenemos que tratar, chiquillos, queridos, es que poner las cosas en orden. A ver, en primer lugar, ustedes son personas concretas, con familias, y con sus propias necesidades personales, ¿ya? Personales, las suyas. Por lo tanto, ustedes se instalan en la sociedad ofreciendo una forma de trabajo
que consiste en la prestación de un servicio o de un bien, el que sea. Por lo tanto, ustedes están enfrente de un grupo social con una posición de oferentes. Ustedes están ofreciendo. ¿Ya? Es una cuestión muy importante entender que todos hacemos exactamente lo mismo en una sociedad cuando intercambiamos bienes o productos. Nosotros eh, vendemos, ofrecemos o tal vez regalamos también lo que construimos, lo que fabricamos, lo que hacemos. En mi caso, como profesor de filosofía, eh, yo no vendo cosas, no ofrezco productos, pero sí, por ejemplo, eh, hago clases. Y como psicólogo ofrezco horas de psicoterapia, que es, ¿cierto?, mi otra profesión, psicólogo clínico. Entonces, yo me paro en la sociedad ofreciendo, ¿no es cierto? Ofrezco horas de psicología clínica, horas de filosofía, o también puedo regalar, ¿no? Regalo, de hecho, horas de psicología clínica en la agrupación de psicólogos voluntarios y también regalo a veces clases y conferencias, ¿no? Como es el caso ahora. Pero ¿por qué lo hacemos? Ya, lo primero, chiquillos queridos, es que tenemos que entender que el marketing se instala en una disciplina que tiene relación, que es una disciplina muy antigua, al menos desde el siglo IV antes de Cristo, o quinto antes de Cristo, que tenía que ver con la actividad comercial o la actividad mercantil, independiente si la actividad comercial provenía de fábricas propias o de un intercambio, etcétera. No importa en qué parte de la cadena comercial, ustedes están metidos en una disciplina que tiene que ver con la compra-venta de objetos o servicios. Ya. Ahora, el axioma de la economía contemporánea, que es un axioma, un principio de la economía casi liberal, y ustedes la han escuchado muchas veces, que es: las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. ¿Correcto? Bien. Y muy probablemente han aprendido ese esquema de una manera acrítica, es decir, bueno, es un dogma, es decir, se entiende que las necesidades humanas son infinitas y los recursos son escasos, por tanto hay que optimizar los recursos y establecer un régimen económico de manera tal de obtener la mayor cantidad posible de objetos que suplan mis necesidades, que son infinitas y por tanto nunca las voy a poder obtener todas, y tengo además pocos medios para obtener estas necesidades, para poder suplir estas necesidades. Entonces, el axioma de la economía contemporánea ha sido: las necesidades son infinitas y los recursos escasos. Bueno, lo primero, chiquillos, que tienen que poner entre paréntesis es ese axioma. Yo los invito a pensar la cuestión de otra manera. En rigor, las necesidades humanas no son infinitas, son muy pocas. Las necesidades son muy pocas. Los deseos son muchos. Y ahí hay una gran diferencia. Yo puedo necesitar agua, pero francamente, ¿este televisor inteligente lo deseo o lo necesito? Entonces, los primeros que tienen que tener clara la diferencia entre una necesidad y un deseo son ustedes, no el comprador, el que ofrece. Ustedes, honesta y lealmente, tienen que tratar de ubicar lo que ustedes hacen en un esquema general. Lo que yo ofrezco tiene relación con necesidades, ¿sí? ¿Y cuáles? Bueno, el panadero sabe perfectamente que el pan que él vende se instala en un suelo de necesidades que son las necesidades biológicas. Pero el escritor de libros, de novelas policíacas, ¿dónde se instala? ¿En qué tipo de necesidades? ¿Usted necesita realmente leer novelas de misterio así como necesita alimentarse? Claramente
parece que no están al mismo nivel. Por eso es que para organizar este axioma, ¿no?, de que las necesidades supuestamente son infinitas y los recursos son escasos, la economía ocupó un segundo axioma, que es la pirámide de las necesidades de Maslow, que me imagino que también alguna vez se las nombraron. Abraham Maslow era un psicólogo norteamericano, muy sabio él, ¿no?, que propuso que los seres humanos tenemos necesidades que están ordenadas, chiquillos, desde abajo hacia arriba, como en un carro de supermercado. Tenemos las necesidades, en primer lugar, biológicas: comer, beber, guarecernos de las enfermedades. Después las necesidades de seguridad, biológicas, de seguridad, un techo, un arma, dinero, ahorros, salud, biológicas, de seguridad. Después vendrían las necesidades sociales, por ejemplo, tener amigos, pertenecer a un club deportivo. Después vendrían necesidades que tienen relación con la autoestima, ¿ya? Ser reconocido, tener un lugar en la sociedad. Y finalmente, nosotros llegaríamos a la autorrealización, escalando esta pirámide. Primero las necesidades básicas: tener para comer, para, ¿no es cierto?, para hidratarnos, para sobrevivir. Las necesidades de seguridad: tener dinero, casa, cerco, garrote, en fin. Necesidades sociales: después de eso ya podríamos acceder recién a las necesidades sociales, después a las necesidades de autoestima y finalmente, mágicamente, la autorrealización. Ese segundo esquema que se emplea para la economía también es errado. O sea, no solamente el primer esquema que nos dice que las necesidades son infinitas y los recursos son escasos, es un esquema errado, porque no tenemos necesidades infinitas, sino que realmente muy pocas, y lo que sí tenemos muy numerosas, y ni siquiera son necesidades, ni siquiera son infinitas, son los deseos. Ese primer esquema está errado. Y este segundo esquema de la pirámide de las necesidades de Maslow también está errado. Pero es muy lógico, este segundo esquema es muy lógico. Entonces tendemos a asumirlo también críticamente. Entonces, pensemos, por ejemplo, cuando uno va al supermercado, ¿no? Y va usted con poco dinero. Entonces, ¿qué es lo primero que uno coloca en el fondo del carro de supermercado? Lo primero que compra, cuando tiene un dinero más o menos limitado, compra necesidades básicas: los alimentos, ¿no es cierto? Los alimentos, el agua, en fin. Y después de inmediatamente accedemos a la siguiente etapa, tal como si Maslow nos estuviera dictando por el micrófono qué es lo que tenemos que hacer. Después compramos qué cosa: las cuestiones de seguridad, el cloro, que son cosas para desinfectar, que son necesidades higiénicas, de seguridad, los fósforos para poder prender el fuego. Y después, bueno, recién si sobra dinero, empezamos a comprar cosas como para la vida social: una botella de vino, tal vez un poco de snack, algo así. Después algo que tenga que ver con un gustillo que yo me quiero dar, un cigarrillo de una marca que me gusta o lo que sea. Entonces, y finalmente, cuando tenemos el carrito de supermercado lleno, mágicamente saldríamos del supermercado con la sonrisa de la autorrealización. Es un poco lo que plantea Maslow. Lo que plantea Maslow es que tenemos que ir coleccionando cosas, pero en orden. ¿Y dónde está el error? El error está, y se lo digo como psicólogo clínico, en que las personas pueden tener satisfechas todas esas necesidades y sin embargo sus vidas no tener sentido. No tener sentido. Usted puede comprar todo lo que quiera, incluyendo todos los elementos de esta escala muy ordenadamente, y al final, en vez de autorrealización, lo que usted va a tener es vacío, sin sentido. Créanme, chiquillos, que las consultas clínicas están llenas de magníficos y ordenados consumidores. Llenas. Que han sabido, inclusive en pandemia, ordenar muy bien las cosas y se han comprado a través de Internet aquellas cosas que jamás podrían haber comprado de manera presencial. Y sin embargo, queridos, nos encontramos con gente que, teniéndolo todo, se sienten vacías, con crisis de sinsentido y con suicidios, ¿no? Entonces, ¿por qué les planteo esto? Porque cuando ustedes se paren en la plaza pública, para usar una imagen griega,
a ofrecer sus productos o a promover sus productos, los primeros que tienen que tener clara la naturaleza de sus productos son ustedes. Ustedes. No tienen nada de malo ser un vendedor de novelas de misterio. Nada de malo. Lo importante es entender que eso obedece no a las necesidades básicas, sino que obedece a otro tipo de deseos y tal vez necesidades. Tal vez. Por ejemplo, necesidades culturales. Pero no vayan ustedes a creer que todo lo que ustedes desean son necesidades. Prueba de ello son los vicios, por ejemplo. Evidentemente, no hay nada más deseable que un objeto que genera mucho placer y que pueda generar algún tipo de adicción. La adicción destruye la voluntad y la inteligencia y por lo tanto no es una necesidad. ¿Ya? Por tanto, alguien dirá, bueno, el cigarrillo yo lo necesito para relajarme. Puede ser, ¿no? Yo fumé un tiempo, una cajetilla al día, pero francamente lo que usted necesita es control. Usted necesita tranquilidad. ¿Echa mano al cigarrillo? Sí, claro, lo entiendo. Pero lo que usted necesita es tranquilidad. Entonces, lo primero, chiquillos queridos, que quiero que nos detengamos. Entonces tenemos tres ideas. Primero, ustedes son miembros de una familia, son hijos, padres, esposos, en fin, o esposa, o novia, o pareja, en fin. Por lo tanto, para mantener a sus familias, ustedes van a ofrecer al mercado público, van a ofrecer a la sociedad, en forma presencial o a través de Internet, productos, bienes o servicios. Lo primero que tienen ustedes que evaluar es qué tipo de producto, bien o servicio yo estoy ofreciendo. ¿Qué tipo de cosa? ¿Qué estoy ofreciendo? ¿Mm? Cuestionen de inmediato que lo que ustedes están ofreciendo es una necesidad. No es una necesidad. No es algo que las personas necesitan. Es algo que lo que las personas quieren. Nada más. ¿Por qué es importante, chiquillos? Porque para poder instalarse de una manera fructífera para sus vidas y además exitosa desde el punto de vista comercial, ustedes no pueden intentar engañar a la gente y hacerles creer que es necesario lo que no es necesario, porque la gente tarde o temprano descubre eso por sí misma, ¿no? Lo descubre. Lo que el ser humano necesita para sobrevivir es muy poco. Lo que el ser humano necesita para vivir ordenadamente es un poquito más. Lo que el ser humano necesita para ser feliz es realmente muy poco. Muy poco. ¿Ya? Una vez aclarado eso, uno puede decir, bueno, mi producto, ¿a dónde está dirigido? Yo ya sé que mi producto no tiene que ver con las necesidades, por ejemplo, básicas, pero sí tiene que ver con un campo dedicado al placer, por ejemplo, o a la diversión. Las empresas de diversión, que son súper prestigiosas en Estados Unidos, la industria de la diversión. Disney, por ejemplo, es una tremenda industria de la diversión. Pero la diversión para los norteamericanos tiene una dimensión distinta que para nosotros. Los norteamericanos trabajan muchísimo, desde muy pequeños, mucho tiempo, en condiciones muy ordenadas. Entonces necesitan ellos, sienten que es necesario, que el poco tiempo que tienen de vacaciones deba ser de una diversión intensa y óptima. Y la diversión intensa y óptima tiene que ver, para mucho público norteamericano, con la vivencia de placer, de emoción, que los quita de la rutina donde han vivido todo el año. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo estuve en Disney hace un tiempo atrás con mi señora, un poco, ella quería ir y bueno, en fin. Y es increíble la industria de la diversión. La diversión es muy respetada en Estados Unidos. Es un momento muy respetado, donde se invierte mucho dinero, pero, y esto es lo que quería decirles, donde los norteamericanos entienden la diversión
no como nosotros la entendemos. Ellos entienden la diversión como un derecho que se ganaron trabajando muy duro y ellos empiezan a trabajar, chiquillos queridos, desde los 9 años. O sea, trabajan, no digo el trabajo infantil, armando zapatillas en la India. No, no, pero ellos tienen un acercamiento al trabajo muy fuerte desde muy jóvenes, una cultura de la industria muy potente. Entonces, si usted evalúa si mi producto es una necesidad o más bien es un deseo, tiene que evaluarlo en el contexto cultural donde usted se desenvuelve. Acá en Chile la diversión, porque Chile es un país relativamente, mm, si bien emerge una economía emergente, bueno, ya no tanto, claro, eh, no es un país rico, para nada. Por lo tanto, la diversión sigue siendo un bien suntuario, ¿ya? Un bien suntuario. Y de alguna manera también, por aspectos culturales que ustedes deberán estudiar en su momento, la diversión tampoco es tan bien vista. Está asociada a otro tipo de cosas, ¿no? Al carrete, en fin. ¿Por qué les planteo esto, querido? Porque usted debe saber dónde está su producto, eh, a qué deseos está apuntando, no necesidades, eso hay que quitárselo de la cabeza. ¿A qué deseos? ¿Ya? ¿A qué apetitos? ¿Ya? Bueno, hay 3 tipos de apetitos. ¿Ya? Esto es un análisis muy antiguo, del siglo V antes de Cristo, cuarto antes de Cristo, con Aristóteles, y sin embargo sigue estando plenamente vigente. Primero, existen el apetito de placer. En segundo lugar, el apetito de saber. Y en tercer lugar, el apetito de la acción. Por lo tanto, ustedes van a ofrecer productos que apunten a uno de estos 3 apetitos o a 2 de estos 3 apetitos, sería muy extraño que apunten a los 3. Vamos al primer nivel. Su producto va a ir dirigido, por ejemplo, al apetito de placer. ¿Ya? ¿Cuántos placeres hay? Muchísimos tipos de placer. Pero los básicos dicen relación con la nutrición. Placeres del gusto. Son los más antiguos, son los que usted aprende en primer lugar cuando es niñito. El calostro, que es la primera leche materna, los que son más acá lo sabrán, ¿no es cierto? Perfectamente. El calostro es la primera leche materna y es especialmente dulce y untuoso y aceitoso. Les queda a los niños impregnado el sabor de la leche materna como el sabor de su mamá. Y es no solamente un alimento nutricio, sino además que lo acoge afectivamente. La leche materna, en el momento de mamar, el niño se vincula con su mamá. Hay un apego, ¿ya? Donde está él sintiendo la tibieza, el sabor, probablemente el arrumaco, tal vez el canturreo de la mamá, la acogida. Por tanto, ese primer placer queda anclada a la necesidad, es así que la es, de la nutrición. Por lo tanto, el niño queda, su primera experiencia de placer dice relación con la oralidad, con la oralidad, ¿ya? A medida que el ser humano crece, va cultivando otros sabores. Usted debe enseñarle al niño a comer mariscos porque necesita absorber yodo, ¿no? Pero los mariscos son un gusto adquirido, ¿no? A los niños de 3 años no es llegar y ofrecerles un marisco, no les gusta, ¿no? Y sin embargo son muy aficionados a los dulces. Y así como él va aprendiendo, este niñito va aprendiendo estos sabores, también tiene que ir moderando otros. Y es así como los dulces le son a los niños regulados después después de cierta edad, porque puede, no así, afectar su dentición, puede afectar su salud bucal, puede en definitiva hacerlos engordar. Así que todo se va. Eso es lo primero, por tanto, el apetito de placer. El apetito de placer, el primer placer está asociado, por tanto, a lo nutritivo, a lo nutritivo. Después, chiquillos queridos, se despega de lo nutritivo, pero sigue estando en lo oral.
Por lo tanto, ahí está todo esto, ¿no? El café, el vino, el degustar ciertos alimentos, los snacks salados, o ciertos alimentos que tienen sabores explosivos. Hay toda una línea, si usted quiere, de productos relacionados con el placer de la oralidad, que está asociado al consumo de alimentos. También hay otro tipo de placeres, pero todos, chiquillos queridos, tienen que ver con los cinco sentidos. Placeres de la oralidad, placeres del tacto, por ejemplo, las telas suaves, la seda, el terciopelo, fue una invasión en Europa, porque en Europa se vestían con lanas y con arpilleras, eran telas ásperas. ¿Se fija? Entonces hay un placer de lo táctil. Después un placer del olfato, las especias, por ejemplo, que vinieron de Oriente. No era que fuera tan necesaria la especia desde el punto de vista de su valor nutricional. A diferencia de la sal, que efectivamente genera un sabor, pero además la sal servía para conservar los alimentos, desinfectaba, en fin, muchas cosas. Pero las especias fueron un gusto que se dan los europeos, ¿no? Es un sabor tanto del gusto como del olfato. Y también el placer asociado eh, a la vista, los colores, por ejemplo, la venta de productos que tenían otro valor cromático. Pensemos, por ejemplo, en la explosión de la cristalería en Europa. El color más difícil de encontrar era el transparente perfecto. Y competían unos con otros productores de vidrio, de cristales, para encontrar la fórmula precisa para el cristal transparente. Lograron hacer, por ejemplo, en Chartres, eso queda muy cerca de París, colores maravillosos en los vitrales. Yo estuve ahí, los vi, eran unos azules increíbles que uno dice, pero ¿cómo lo lograron? Pero no podían lograr el transparente perfecto. Eso que es tan común en nuestros vidrios, no lo podían lograr. Esto hubiera sido lo más caro de elaborar, ¿no es así?, en la época de los cristaleros. Tenía que ver con el placer de poder observar un líquido en su transparencia. Por ejemplo, un vaso de jugo. Esto era un lujo hasta para un rey. Esos chiquillos tienen que ver con el primer tipo de apetito. Espero que lo recuerden, Aristóteles. Primero el apetito del placer y tiene que ver con los cinco sentidos. Pregúntense, ¿el producto que ustedes van a ofrecer tiene que ver con el placer? Ok. ¿Con el placer con cuál o cuáles de estos sentidos? Tacto, gusto, olfato, oído o vista. Entre estos chiquillos queridos, entre estos sentidos, además hay una relación. El más primitivo, desde el punto de vista de la experiencia que te queda en la memoria, es el gusto, es verdad. Pero todos, chiquillos queridos, todas estas sensaciones son formas de tacto. El tacto está detrás de todo. Por ejemplo, el tacto está obviamente en la piel. Y usted siente calor, frío, suavidad, rugosidad, aspereza, suavidad. El gusto también es una forma de tacto. Cuando usted degusta algo, las moléculas de lo que está degustando ocupan como medio la saliva. Entonces es un tacto de ciertas formas moleculares a través de la saliva. Hay un medio acuoso, pero sigue siendo una forma de tacto. El olfato es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que las moléculas que usted toca ocupan como medio el aire. Se transportan a través del aire, no a través ahora de la saliva, sino que del aire. El oído es otra forma de tacto. Las ondas sonoras hacen retumbar el tímpano a través de un medio, que puede ser un gas, un sólido, el, el agua, ¿no? Y la luz, querido, los fotones que golpean a sus retinas y son procesados después por el lóbulo occipital y en vigilia se elabora la visión, también es una forma de tacto. ¿Se fijan? Ahora, cada sentido tiene un punto medio que genera placer. Y en sus extremos, dolor. Y cuando ya es muy extremo, la destrucción del órgano. Por ejemplo, en estos momentos que hace frío en Coyhaique, ¿no? La temperatura
de 20 y tantos grados, 27 grados, al lado de una estufa 28, no sé, o 30 para algunos que tengan mucho frío, genera placer. Pero si usted sube la estufa a 50 grados, o usted se coloca al lado de la estufa, usted se quema. Y si además usted se acerca muchísimo al fuego, se destruye el órgano que es la piel. Lo mismo pasa con el frío, al otro extremo, ¿no? Usted puede enfriar la casa y ya puede ser una cosa media molesta, pero si usted va y se queda durmiendo en la calle ahora que está helando, se muere, ¿no? Bueno, por lo tanto, el placer está en un cierto término medio. Lo mismo pasa con el gusto. Por eso existen, por ejemplo, para el café los baristas, que combinan la acidez y la amargura del café. Es un cierto término medio y los extremos van a generar dolor y además otros extremos mucho más intensos van a destruir el órgano. ¿Ya? Vamos a, por ejemplo, en el oído. Una cierta música a una cierta intensidad genera cierto placer. Intensidad, timbre, ¿no es así? Volumen, tono y el orden propio de la música generará cierto placer. Pero si usted sube el volumen muchísimo va a generar dolor y un poco más puede haber lesiones además en el oído. ¿Se dan cuenta? Ahora, esto es solo el apetito de placer que tiene una cierta cantidad de productos que están asociados a ello. Vamos ahora al segundo tipo de apetito, que es el apetito de saber. Completamente distinto a esto. El apetito de saber. ¿En qué consiste básicamente? El ser humano necesita entender. Necesita entender. Y es curioso por naturaleza. Imagínense, recuerden ustedes la explosión de Google o de Wikipedia, por ejemplo. ¿Eh? Cómo Wikipedia explotó de la noche a la mañana porque tenían acceso rápido, no muy fidedigno a veces, pero rápido al menos, a ese deseo de saber. Rápido, instantáneo, ahora en el celular. ¿Mm? Ese deseo de saber que en su forma más bruta es la mera curiosidad y en su forma más sublime es el deseo de entender el sentido de la vida. ¿Por qué estoy acá en la vida? También hay escalas, hay órdenes. El primero, el deseo de saber, es la mera curiosidad. Algo que aparece en nuestro escenario y llama nuestra atención. Puede ser una tontería, pero llama nuestra curiosidad. Una copucha, una noticia, una trivialidad, pero que a usted le llama la atención. Y ese es el deseo de saber. ¿Ya? Por ejemplo, ahora están llamando por teléfono. Yo quiero saber quién es. Pues ahora ya no suena porque mi mamá contestó, probablemente mi hermana o mi señora que está llamando. Pero yo quería saber, no puedo evitarlo. El deseo de saber es el apetito de verdad. Dentro de esta misma línea, vamos a encontrar una serie de ofertas, por ejemplo, todas estas cosas, tarotistas, magos, hechiceros que le ofrecen a usted una respuesta a un deseo íntimo de saber cuál es el propósito de mi vida. Y vamos a ver una explosión de tonterías en Internet respecto a marca acá y según tu signo vas tú a tener tal destino mañana, cosas que no sabe nadie. Pero va apuntando a un tipo de deseo de saber. Ahora, alguien después, por ejemplo, de un terrible problema en la vida, la muerte de un familiar, por ejemplo, puede desear saber qué hacer con su vida ahora. Desea consuelo, desea orientación. Ese apetito es el apetito de saber. Para eso existen otros oferentes, porque ya es muy raro hablar de que alguien está ofreciendo vender consuelo. Es muy raro, ¿no? No, como mucho vende un servicio, vende una posibilidad, vende una hora de psicoterapia, o la regala, o regala un consejo. Sin duda que
que no solamente los profesionales pueden hacer eso, sino que a veces un buen amigo puede ser mucho más efectivo. Un sacerdote con un consejo, o un abuelo, un viejo, ¿no? Con mucha experiencia. Por tanto, ya escapa a la órbita de esos objetos que uno compra y vende y nada más. Mucho de eso, de esas respuestas son gratuitas y están en la historia de la humanidad. Ahora, también se producen en este segundo tipo de objetos, o bienes o servicios, que apuntan a la necesidad de saber, excesos. Por ejemplo, a usted le pueden vender, y sin duda le han vendido, a mí también, la idea de que en realidad nosotros tenemos que, ante la sensación de vacío en la vida, tenemos que probarlo todo, pero en la justa medida. Por supuesto que eso es un absurdo. Usted no va a probar la cocaína en la justa medida, ni tampoco se va a suicidar en la justa medida, o va usted a jugar con fuego en la justa medida. Hay cosas que no tienen justa medida, hay cosas que son o no son. Pero es muy atractiva la idea que uno pueda consumirlo todo en la justa medida. Sin embargo, y se lo pueden ofrecer. Sin embargo, es una idea falsa. Entonces, es complejo. ¿Y por qué es una idea falsa? Falsa, porque ese camino pues, conduce precisamente, por ejemplo, a las adicciones. No, si el problema no es esto, sino no saberlo controlar. También le pueden ofrecer, por ejemplo, y hoy día lo hacen, la idea de una muerte indolora, una domesticación de la muerte. La muerte que genera un legítimo dolor en las personas. Se le muere una mascota a un niño, imagínense lo que sufre a alguien que se le muere su papá, su mamá, un hijo. Entonces, ahora los cementerios no son cementerios, son parques. Entonces, le ofrecen a usted la ilusión, porque lo es, la ilusión de que en realidad la muerte es una cosa que ciertamente es natural, pero como que por ser natural no debiese ser dolorosa. Bueno, la dentición también es natural y por Dios que es dolorosa, ¿no? ¿Por qué se ofrece esto? Porque el siglo XX, que es una sociedad hedonista, una sociedad que persigue el placer y nos obliga a arrancar del dolor y nos trata como cabros chicos, donde no nos puede doler nada y solo los tontos sufren, la sociedad nos inventa, la sociedad de mercado, que podemos domesticar la muerte. Entonces le dicen a usted, ay, pero ¿para qué va a sufrir? Suicídese mejor, o perdón, la eutanasia, ¿no? Que el Estado le va a aplicar a usted unas gotitas y usted se va a quedar dormido y va a despertar en un campo de flores con una túnica blanca, donde va a ver a su familia, cliente tipo 1 con aspiraciones religiosas, o usted va a quedar dormido y se va a unir al pasto y a las flores, cliente tipo 2, que es una forma de panteísta o materialismo panteísta. Pero sea como fuese, todo es indoloro. Todo es indoloro. Y esto que está acá no es un muerto, es un parque donde el niño puede jugar a la pelota arriba de la lápida de su papá. Ya no hay reflexión sobre el sentido de la muerte, no hay reflexión sobre el dolor, no hay reflexión sobre el heroísmo, el martirio, el costo de dar la vida. No hay un recuerdo de que si me voy a morir tengo que tener un tiempo para hacer las cosas de manera correcta porque mi tiempo es limitado. Todo eso queda afuera. No, usted está pagando una muerte indolora y una disolución placentera en el cosmos. Chiquillos queridos, esa oferta no es nueva, es antiquísima. Por lo menos existe desde el siglo I después de Cristo. A usted le ofrecían, no, se va a disolver en el cosmos y va a vivir en un recuerdo. Bueno, ese es un tipo por ejemplo, de oferta que compran mucho las sociedades más industrializadas, ¿no? Que atiende a la voluntad, no de saber, es a la voluntad de ignorar, la voluntad de no saber, de no querer saber. Yo no quiero saber lo que es la muerte. Por favor, ahórreme ese sufrimiento, ahórreme cualquier sufrimiento. ¿Mm?
Chiquillos, cuando las orugas van a convertirse en mariposa, pasan un tiempo luchando contra el capullo. En ese momento, las alas se refuerzan. El movimiento de lucha contra el capullo genera que las alas se tercen y los fluidos que van, esa linfa que va en esas vénulas así hacia las alas, hace que las alas sean firmes y tersas. Sin duda que al capullo, a este gusanillo, le duele el proceso de emanciparse del capullo. Cuando los niños a veces, por ayudar a esta oruga, la sacan del capullo, ¿no? Lo que hacen es privar a la oruga del dolor y la oruga no puede expandir sus alas porque no ha tenido ese tiempo de lucha contra la adversidad. No se trata de buscar la adversidad directamente, se trata de no temerle, o al menos si le vamos a temer, que la adversidad no nos inmovilice. Ese es el segundo tipo de apetito, el apetito de saber. Y finalmente, el tercer tipo de apetito es el apetito de la acción, el desear que las cosas se hagan. Ese es un apetito, un deseo que está en retirada. Hoy día lo que el mercado lo está invitando a hacer es a descansar, no a actuar. Nos están invitando a flojear. Nos están invitando a no esforzarnos, no sacrificarnos. Nos están invitando a que tengamos las cosas de una forma más rápida e inmediata e instantánea. Nuevamente nos están tratando como niños. Nos quieren facilitar las cosas. Entonces usted no hace los abdominales, es la máquina eléctrica la que lo hace por usted. ¿Por qué le ofrecen esa máquina eléctrica para que usted quede como un guatón con una oruga llena de chupones y cosas, no? Claro, ¿qué es lo que en el fondo están explotando? Están explotando el deseo narcisista e infantil de un sujeto que quiere tener un cuerpo esbelto, pero que no le cueste nada. No le cueste el ejercicio de voluntad, no le cueste el organizar su tiempo. No, él quiere lucir un cuerpo espléndido. Y para eso paga una máquina que haga el trabajo por él. Es semejante el ejemplo de la oruga. Entonces, ¿dónde queda nuestra voluntad de acción? De que las cosas hay que hacerlas y las tengo que hacer yo, aunque aunque sea tarde, aunque sea un viernes por la noche, donde tengo frío y son 10 para las 9 y ya quiero dormir o celebrar el partido. Parece que la voluntad de acción se iba apagando. Bueno, también hay objetos que ofrecen activar su voluntad de acción. Las bebidas energéticas, y otro tipo de cuestiones más, ¿no? Eso es lo primero, chiquillos. Entonces, partamos. Voy a recapitular. Primero, recuerden que ustedes pertenecen a una sociedad y como todos los seres humanos van a ofrecerle algo a la sociedad a cambio de algo. Ahora, pueden ustedes regalar su bien, servicio o producto, no hay un problema, por supuesto, pero ustedes se instalan en la sociedad en una cosa muy normal que es el comercio, que está bien, que tiene que ver con la sociedad. De ahí hemos tratado lo segundo, el axioma, ¿no?, de la economía contemporánea que dice las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. No es cierto, las necesidades no son infinitas, los deseos son innumerables y son de 3 tipos. Deseo de placer, deseo de verdad, deseo de acción. El deseo de placer apunta a los 5 sentidos. Y el placer está en un punto medio entre el exceso y el defecto, en el tacto, en el gusto, en el olfato, en el oído, en la vista. El deseo de saber, que le pueden a usted invitar a saber cómo no sufrir, o lo pueden invitar a usted a enfrentar las dificultades de la vida y encontrar el sentido de su existencia. Ese es el deseo de saber. Y el tercero es el deseo de la acción. Entonces, usted debe preguntarse que lo que usted está haciendo, si lo que usted está haciendo apunta en cuál de estas direcciones. Ahora vamos a la
tercera cuestión. Abraham Maslow, como yo les comenté, plantea una pirámide de las necesidades, ¿no? En teoría, se supone que los objetos más importantes son los objetos que suplen las necesidades biológicas, comer, beber, sin duda, qué duda cabe. Pero chiquillos queridos, el error de Maslow está en creer que ese orden es un orden para la felicidad. Y él lo plantea, es el orden para la autorrealización, y la autorrealización es la felicidad. Entonces él dice que un ser humano, cuando él estudió honestamente los seres humanos autorrealizados, como él los llamaba, se dio cuenta que tenían las necesidades biológicas satisfechas, las de seguridad satisfechas, las sociales satisfechas, las de autoestima satisfechas, y ahí resultaban ser seres autorrealizados, que tenían todo, no en la medida justa, ni exceso ni efecto, pero lo tenían todo. El error está en creer que lo que usted tiene le va a dar la felicidad. No tiene que ver con lo que usted tiene. Nuevamente, tal como un autor, Viktor Emil Frankl, por ejemplo, voy a colocarlo acá en el chat, explica, Viktor Emil Frankl, lo que el ser humano necesita es un sentido para su vida. No satisfacer sus necesidades, sino sentir que su vida tiene sentido. Por eso plantea Viktor Frankl, gente que lo tiene todo, paradójicamente, se suicida. ¿Se entiende? Entonces, ahora viene la pregunta. ¿En qué consiste el sentido de la vida? Bueno, el sentido de la vida no estriba en absolutamente ninguno de los objetos que ustedes puedan ofrecer en el mercado. Ninguno. Ninguna de las cosas que ustedes han comprado les ha dado sentido a su vida, y en consecuencia ninguna de las que ustedes vendan le va a dar sentido a la vida de nadie. El sentido de la vida, plantea el maestro de Viktor Emil Frankl, Alfred Adler, entre otros, consiste en los sentimientos de comunidad. Sentimientos de comunidad. Es decir, sentirse en familia, una familia que te ama. Ok. Y para sentirte en una familia que te ama, tú necesitas tener todas estas cosas. Obviamente que no necesitas tener nada más que sentirte amado en una familia. No necesitas ni siquiera muchos alimentos, ni siquiera mucha seguridad, ni siquiera mucha vida social, ni siquiera mucha autoestima. Prácticamente. Pensemos, chiquillos queridos, cuánta gente autorrealizada no tiene nada de eso. Por ejemplo, los misioneros en países perseguidos, seguridad, no tiene nada, los persiguen y los matan. Vida social, para nada, viven como refugiados. Autoestima, ninguna, los ningunean todo el día. Sin embargo, hay gente que siente que tiene sentido la vida. Si siguiéramos el esquema de Abraham Maslow, por muy maravilloso que sea este autor, porque de hecho lo es, una persona pobre no podría tener sentido en su vida. Claro, me dirán ustedes, bueno, pero lo que pasa es que él necesita cosas para vivir. Sí. Y si no está viva, no puede tener sentido en la vida. Y la gente que da la vida por los demás. Lo que plantea Viktor Frankl, entre otros autores, San Agustín, por ejemplo, Hipona, es que el verdadero sentido de la vida está en amar a tal punto al prójimo que se está dispuesto a dar la vida por él. ¿Y qué cosa que ustedes puedan vender va a hacer eso? Nada. ¿Sí? Por tanto, todo lo que se ofrezca en el mercado está muy lejos de apuntar a las verdaderas necesidades humanas, que son las necesidades de sentido de la vida. Bueno, me dirán ustedes, pero bueno, yo estoy estudiando algo entonces que no tiene que ver con el sentido de la vida. Sí y no. En realidad, todo lo que uno hace tiene que ver con el sentido de la vida. Todo. Pero no en cuanto a la materia, no en cuanto a lo que usted fabrica, sino en cuanto al trato que usted tiene. Por ejemplo, la persona que barre el hospital,
La persona que barre el hospital, que yo conozco ese ambiente, el ambiente hospitalario, porque es parte de del- de la vida de negocios en la que yo participo, ¿ya? Como un concesionario externo que presta servicios al Hospital Regional de Coyhaique, que participa en una empresa. En el trato que le da a usted, esas señoras que barren, señoras pobres, maravillosas trabajadoras, que le dan un vaso de agua a alguien muy rico que acaba de perder un hijo, es una cosa que tiene que ver con el sentido de la vida. ¿Qué es lo que esta señora vende? Vende unas horas de barrer los pasillos. Pero ¿qué es lo que ella da? Da consuelo, da atención y a veces da también consejos, da cariño, da seguridad por el sueldo mínimo. Y a esta señora, que gana el mínimo, no trabaja para nosotros por si acaso, o que gana una cantidad de dinero, no sé si es el mínimo exactamente, el servicio que ella presta es infinitamente más valioso que su importantísimo trabajo de limpiar. Ahora, también pasa con los médicos, y también con los ingenieros, y con los administradores, y con los contadores. Entonces, usted puede ofrecer un producto, un bien o un servicio, pero lo que puede ayudar al sentido de la vida de los demás no es el objeto, bien, producto o servicio, es usted. Usted como persona que está ayudando, apoyando, sirviendo a su cliente, sirviéndolo, sirviéndolo, prestando un servicio infinitamente más valioso que lo que usted venda. Usted puede vender sushi. Ahora, ¿qué puede hacer un vendedor de sushi para el sentido de la vida de la comunidad? Mucho, mucho. Desde la atención, el cariño, la creatividad, el arte, la higiene, la salud, el preocuparse que el otro tenga una bonita experiencia, cooperar un poquito. Todos los trabajos son importantes, y son importantes, ya sabemos que no son necesarios. Para sobrevivir tal vez necesito un poco de comida, de agua y ya. Y mucha gente con comida y agua se mata. No, es para, por ejemplo, aportar a la alegría de una persona, a la alegría. O evitarle un disgusto. Qué noble trabajo. Pensemos en los bomberos, chiquillos queridos. Están dispuestos a dar la vida por su seguridad. Gratis. Entonces, y esta es una de las cuestiones que en definitiva quería compartir con ustedes. El uso de las tecnologías les está dando, sí, la oportunidad de hacer negocios, sin duda, pero no ha cambiado nada al final de cuentas. Siempre lo importante, lo crucial va a ser qué servicio presta usted al que está al otro lado comprándole. Les voy a dar solamente un ejemplo. Sí, ha aumentado el servicio de Internet, pero han quedado completamente invisibilizados los ancianos y la tercera edad, que ni siquiera saben prender este computador. No solamente no lo saben prender, sino que se sienten tontos, ¿sí? Se sienten limitados. Díganme ustedes, si ustedes van a vender una cosa, y con esto vamos terminando, muy, muy lejana de las necesidades de un anciano, ¿cómo hacer para que ellos puedan acceder a algo que les produzca, por ejemplo, salud, alegría? ¿Cómo lo harían ustedes? Bien, chiquillos queridos, a eso quiero invitarlos a reflexionar, y con esto cierro la ponencia que he hecho. Los invito a ustedes a reflexionar, a valorar lo que ustedes producen, no por el valor del producto, sino por ustedes. Ustedes son el verdadero valor de su empresa. El servicio que ustedes ofrezcan en el sentido de la vida del que está comprando. Que el que compre se lleve la sorpresa de que se encuentra con personas leales, con personas honradas, con personas sabias, prudentes,
responsables, libres, creativas. Gente que está haciendo un servicio a la comunidad. ¿Mm? Ustedes son la diferencia, no sus productos. Gracias, jóvenes. Muchas Gracias, profesor. gracias. No, muchas gracias a usted, don Mauricio Taiza, por esta tremenda exposición y ponencia, de una ponencia académica de primer nivel que yo de verdad se lo agradezco. Eh, Probablemente hay algunas cosas que nosotros, voy a hablar por mí, que probablemente no alcancé a captarlas, ¿cierto?, en su profundidad, pero sin embargo, es muy bonito esto de la reflexión respecto de cómo nosotros, como profesionales, que estamos vendiendo, porque lo nuestro es el marketing, ¿cierto? De alguna forma lo que vendemos es cierta ilusión detrás de algún producto o servicio, y usted dio en el clavo con cómo se hace hoy día la empresa, ¿ya? Un poco preocupada del medio ambiente, de las personas, ¿cierto? Y de asegurar que uno va a comercializar algo que tenga todas estas características, seguridad, ¿cierto? Que sea un producto serio, responsable y que también tenga esta parte humana detrás y que no se pierda. Yo no sé si hay alguno de los alumnos que el día de hoy escuchó la ponencia y que quisiera hacer alguna pregunta abierta, don Mauricio, antes de que vamos finalizando la clase del día de hoy. No, encantado, si hay algo que conversar, sí. Y lo pueden escribir por el chat si quieren también. Bueno, si no hay preguntas, nuevamente, don Mauricio, yo agradezco el tiempo que usted dedicó. Yo sé que usted es un hombre ocupado, empresario y también además académico. Y bueno, por eso quería Participo en empresa. Empresario, participar no en sé. eso. Ya. Qué bueno. Así que vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy. Les comento que toda la información está en Cibedu. Espero que les haya gustado esta reflexión que nos hizo eh, el doctor Mauricio Taiza. Y en nombre de la universidad, por supuesto, le agradezco mucho su tiempo nuevamente. Sabemos que un día viernes a esta hora es complejo y esto habla un poco de esta tercera patita del actuar. Todos los que estamos hoy día acá estamos de alguna forma actuando, ¿ya? Estamos ahí, los alumnos estudiando para formarse, ¿cierto? En mi caso trabajando y también, por supuesto, con mucho cariño haciendo las clases. Así que de ahí uno Bien, también puede volver a ver, ¿ya? Sí, de todas maneras, don bien. Ángelo, está todo grabado para, para que la puedan revisar en Cibedu. ¿Ya? Muchas gracias. Estén súper Gracias, bien. profesor. Que esté A muy bien. usted. Hasta luego. A usted. Ángela. Hasta luego, señorita Ángela. Conocí su cara. Que esté muy bien. Chao. Hasta luego. Chao, gracias, que esté muy bien. Hasta luego.